En un mundo de espadas y magia, el protagonista, Rent, es uno de los innumerables aventureros ordinarios. Como una persona pobre, tiene que levantarse muy temprano para ganarse la vida, mientras que solo los nobles ricos duermen hasta el mediodía. La razón por la que Rent, un aventurero de espíritu libre, tiene que despertarse temprano es para buscar misiones. En el gremio de aventureros, los aventureros que llegan temprano pueden elegir libremente misiones que se adapten a su nivel antes de que otros las tomen. Estas misiones pueden incluir cazar bestias mágicas, proteger a clientes o recolectar hierbas y materiales. Antes de elegir una misión para sí mismo, Rent saluda e intercambia cortesías con otro equipo de aventureros que conoce. Ellos ya han escogido sus misiones y están a punto de partir, mientras que Rent aún no ha encontrado una misión para sí mismo. La mayoría de los aventureros se agrupan, pero Rent prefiere trabajar solo. Se siente dejado atrás, aunque ha sido un aventurero durante 10 años, todavía atrapado en el nivel de bronce. A pesar de esto, aún puede cazar bestias mágicas y vender sus cristales al gremio para cubrir sus gastos de vida. Rent es una persona cuidadosa, siempre ahorrando dinero en caso de emergencia. Luego, entra en una mazmorra y procede solo a la parte más profunda de ella. Inesperadamente, se encuentra con una pared que ha sido rota por alguna criatura, pensando que podría ser un pasaje oculto. Creyendo que ha encontrado una gran oportunidad, Rent decide arriesgarse y aventurarse dentro. Pronto se da cuenta de que esta es una área inexplorada y espera en silencio encontrar objetos valiosos aquí. Debería haber regresado e informado de su descubrimiento al gremio para obtener una recompensa, pero debido a su avaricia, elige aventurarse más profundo. Eventualmente se encuentra cara a cara con un dragón, la criatura más fuerte entre las bestias mágicas. Aunque el dragón parece extraño, Rent no puede equivocarse con la abrumadora presión que emite. Incapaz de moverse bajo su presión, Rent es devorado por el dragón. Sin embargo, de alguna manera, Rent sobrevive, pero ahora reducido a nada más que un esqueleto. Rent ahora es un no muerto y podría considerarse inmortal. Sin embargo, si se expone a la magia purificadora de la iglesia, ciertamente moriría, ya que un esqueleto viviente va en contra de las leyes naturales de los dioses. Sin saber qué hacer, Rent considera regresar al gremio, pero sabe que si lo hace, será asesinado o capturado y enviado a la iglesia para su purificación. En su pánico, se da cuenta de que el dragón ya no está cerca, así que decide irse primero. Aunque muchos investigadores han estudiado el origen y la estructura de los monstruos de mazmorra, la existencia de monstruos en mazmorras sigue siendo un misterio. Rent decide esperar a que lleguen exploradores para intercambiar información, pero por ahora necesita acostumbrarse a su cuerpo esquelético. Se da cuenta de que aún no puede hablar normalmente. Poco después, se encuentra con otro esqueleto. Levanta su espada y descubre que su cuerpo es más pesado, carece de músculos y su resistencia ha disminuido significativamente. Cargó contra el esqueleto, pero cayó hacia atrás debido al peso de la espada. El esqueleto también tropezó y trató de arreglar su pierna caída. Rent se dio cuenta de que ya no podía confiar en la esgrima tradicional. Decidió usar su mana para fortalecer su cuerpo y pudo empuñar la espada y derrotar al esqueleto. De repente, un rayo de luz del esqueleto se transfirió a Rent. Recordó que su amigo erudito mencionó que los monstruos en mazmorras evolucionan de manera diferente a los humanos. Mientras que los humanos deben entrenar y soportar dificultades para volverse más fuertes, los monstruos como los esqueletos tienen la posibilidad de convertirse en no muertos y luego evolucionar en demonios. Rent pensó que si se convertía en un demonio y cubría su cuerpo con una capa, podría regresar a la ciudad. Estableció su objetivo de cazar monstruos en la mazmorra para evolucionar y regresar a la ciudad. No mucho después, Rent había derrotado a 5 esqueletos. Notó que la luz de cada esqueleto que derrotaba podía ayudarlo a recuperarse. Como resultado, podía usar continuamente su Kai para luchar y familiarizarse más con este nuevo estilo de combate. Luego descubrió un slime que se consideraba un monstruo débil al nivel de los esqueletos. Sin embargo, el slime era el enemigo natural de Rent en este momento, ya que solo temía a la magia, mientras que Rent solo había aprendido técnicas de ataque físico y nunca estudió magia. La única forma de derrotar al slime era golpeando su núcleo o dañándolo hasta el punto en que no pudiera recuperarse. Rent balanceó su espada imprudentemente y por casualidad golpeó el núcleo del slime. Aunque el slime atacaba disparando ácido, el líquido del slime después de morir ya no contenía ácido. En cambio, se usaba para hacer cosméticos para mujeres, ya que ayudaba a mantener la piel suave. Mientras tanto, en el gremio de aventureros, la recepcionista estaba siendo preguntada por su colega cómo estaba el nuevo recluta. Mencionó que había planeado pedirle a Rent que guiara al nuevo recluta, pero como Rent no había regresado desde ayer, el nuevo recluta había ido a la mazmorra para ganar dinero mientras esperaba a Rent. Después de pasar un día en la mazmorra, Rent se dio cuenta de que ya no sentía hambre ni cansancio. Aunque su evolución todavía era lenta, al menos su resistencia había vuelto a su estado anterior. También se había acostumbrado más a usar magia. Además, ahora podía usar magia sagrada, incluso en su forma
forma esquelética. Esta magia podía curar, purificar agua y conservar alimentos. Rent quería conservar algo de pan para evitar que se estropeara, por si lo necesitaba más tarde. Decidió seguir cazando monstruos con cautela. Si se encontraba con 1 a 3 monstruos, todavía podía luchar, pero si había más, tendría que huir. Rent se dio cuenta de que, a pesar de ser un aventurero durante 10 años, todavía era demasiado débil. Sabía que no estaba hecho para este trabajo. Una persona normal solo trabajaría como aventurera durante unos años antes de retirarse y encontrar otro trabajo. Pero Rent se aferraba a la creencia de que mientras sobreviviera, seguiría siendo aventurero, entrenando todos los días. Su persistencia provenía de un sueño de convertirse en un aventurero de alto nivel, uno que sería capaz de salvar a toda una nación. No se rindió, a pesar de que ahora solo era un esqueleto. Continuó cazando monstruos y notó que ahora parecía ser más fuerte de lo que había sido como humano. Rent estaba a punto de recolectar algo de líquido del slime cuando, inesperadamente, la luz del slime se transfirió a él, lo que le hizo experimentar su primera evolución. Rent se convirtió en un zombie con carne, aunque no completamente restaurado. Ahora podía hablar, pero su habla seguía siendo poco clara. Se dio cuenta de que esta evolución tenía beneficios y decidió continuar cazando monstruos diligentemente. Rent entonces comenzó a cazar criaturas de nivel superior, como goblins. Ahora que era un zombie, sus movimientos eran más ágiles y su Kai y magia habían aumentado, lo que le facilitaba pelear. Derrotó fácilmente a 2 goblins y se dio cuenta de que era mucho más fuerte que cuando era humano. No mucho después, Rent descubrió a un humano en la mazmorra. Decidió permanecer oculto por miedo a que la chica huyera aterrorizada o lo atacara. La reconoció como una nueva recluta, ya que estaba familiarizado con la mayoría de los aventureros de la ciudad. Después de observarla por un tiempo, Rent se dio cuenta de que, aunque había sido entrenada en esgrima, le faltaba experiencia y no era buena observando su entorno. Entonces, de repente, un esqueleto la atacó, empujándola a una esquina. Ella intentó contraatacar, pero el esqueleto agarró su espada. Rent no tuvo más opción que salir y ayudarla. Apareció detrás del esqueleto y lo derribó con su espada. Luego, se acercó a la chica y la saludó, pero ella seguía muy asustada y temerosa de él. Rent se presentó y tiró su espada para mostrar que no tenía intenciones de hacerle daño. Luego, le dijo que había muerto y se había transformado en esta forma. La chica le preguntó a Rent si planeaba matarla si se iba, a lo que él negó, afirmando que no tenía tal intención. Luego, le pidió que le ayudara a comprar algo de ropa para cubrir su cuerpo, ya que quería regresar a la ciudad. Rent le dio dinero y le pidió que comprara la ropa, prometiendo que le daría el cambio restante. La chica se presentó como Rina y dijo que devolvería la amabilidad de Rent como hija de una familia de caballeros. Rent entonces llevó a Rina hasta la entrada de la mazmorra y la dejó irse, con Rina prometiendo regresar y ayudarlo. Rent notó que Rina todavía era cautelosa con él, pero entendió que era necesario que un aventurero fuera precavido. También le preocupaba que Rina pudiera reportarlo al gremio, pero decidió no pensar en ello y dejar que las cosas se desarrollaran. Rina luego regresó al gremio y fue a ver a la recepcionista, mientras Rent continuaba cazando monstruos y acumulando fuerza para evolucionar. Pronto notó que Rina había regresado. Ella lo llamó y Rent se mostró. Sin embargo, ella aún no estaba segura y desenfundó su espada para preguntarle. Rent explicó que en los niveles inferiores, él era el único zombie y que los verdaderos zombies se encontraban en niveles superiores. Rina mencionó que le había traído la ropa y le devolvió el dinero sobrante. Rent revisó la ropa y vio que eran lo suficientemente grandes para cubrir su cuerpo. Rina también había comprado vendas para ayudarlo a envolver sus manos y piernas para ocultarlas. Después de ponerse la ropa, Rent se dio cuenta de que su rostro aún estaba expuesto, así que Rina había preparado una máscara para él. Cuando Rent se la puso, la máscara inesperadamente se pegó a su rostro. Se dio cuenta de que la máscara estaba maldita y no podía ser removida, ni siquiera con magia sagrada. El resto de su ropa había sido comprada con la ayuda de la recepcionista para encontrar un lugar donde comprarlas. Sin embargo, la máscara era algo que Rina había encontrado en un vendedor ambulante y lamentó no haber sospechado del precio inusualmente barato. Se sintió culpable, pero Rent no la culpó. Pensó que todo lo que necesitaba hacer era ganar dinero y pedir a un mago de alto nivel que levantara la maldición. Rina se dio cuenta entonces de que Rent era una persona amable y decidió no temerle ni ser cautelosa con él nunca más. Ambos salieron juntos de la mazmorra. Rent aprendió sobre el trasfondo de Rina y entendió que venía de otra ciudad, pero se había mudado aquí para estudiar y convertirse en aventurera. Recientemente, se habían descubierto 2 mazmorras que estaban siendo exploradas. Cuando llegaron a la puerta de la ciudad, Rent se puso un poco ansioso porque le obligarían a mostrar su pase, pero ya no lucía igual que antes. Rina quería llevarlo por otra puerta, pero Rent no quería causarle más problemas. Le preocupaba que si lo descubrieran, Rina sería investigada por traer a un monstruo a la ciudad.
Sin embargo, ella se sentía en deuda con Rent por haberle salvado la vida y aún quería ayudarlo, tanto ahora como en el futuro. Rent entonces se dirigió a la puerta de la ciudad y mostró su insignia de aventurero para pasar. Rina dio la excusa de que Rent había sido atacado por monstruos y estaba herido, por lo que quería una máscara para ocultar sus heridas. Desafortunadamente, la máscara estaba maldita y Rent no podía quitársela. Los soldados también intentaron quitarle la máscara, pero no pudieron, así que Rent no tuvo más remedio que contratar a un mago sagrado para levantar la maldición. Una vez que entraron a la ciudad, Rent agradeció a Rina y, inesperadamente, desapareció. No quería involucrarse más con ella porque sabía que pronto maduraría y se convertiría en una aventurera más capaz que él. Planeaba esperar hasta que se pareciera más a su forma humana antes de disculparse con ella. Rent ya no podía pedirle ayuda a Rina, así que recurrió a su amiga erudita, Vivi. Cuando Vivi escuchó la voz de Rent, pensó que había venido a visitarla como de costumbre, pero Rent era diferente de lo habitual. Vivi tuvo que preguntarle qué había sucedido en la mazmorra. Después de escuchar la historia de Rent, le resultó difícil creer que había sido devorado por un dragón y convertido en un zombie. El dragón parecía haber dejado la mazmorra ahora. Vivi encontró esto sospechoso, pero todo lo que Rent decía ahora estaba parado justo frente a ella. Luego le preguntó si realmente era el Rent que conocía. Rent no podía estar seguro, ya que solo tenía los recuerdos y la conciencia de Rent, pero no estaba seguro de si este cuerpo era realmente el suyo original. Vivi entonces le preguntó qué planeaba hacer a continuación. Él todavía quería seguir siendo un aventurero. Sin embargo, Rent no podía usar su apariencia actual en el gremio, así que le pidió a Vivi que tomara una misión por él. A cambio, ella le permitió quedarse en su lugar, pero insistió en que lo dejara estudiarlo. Rent estuvo de acuerdo, siempre y cuando no lo diseccionara. A la mañana siguiente, Vivi llevó las piedras mágicas y el slime que Rent había recolectado para vender, ganando una cantidad decente de dinero. Rent decidió usar el dinero para comprar una nueva espada en una tienda de herrería. Cuando salió con su apariencia sospechosa, atrajo bastante atención. Luego fue a la tienda de herrería, donde el tendero se sorprendió un poco por su apariencia. Rent sacó su espada y le pidió al herrero que le forjara una nueva. El tendero examinó la espada y notó que Rent probablemente había usado tanto fuerza física como magia en sus batallas. Después de preguntarle a Rent sobre su presupuesto, se dio cuenta de que tenía suficiente dinero para permitirse una espada de buena calidad. Ella pidió la mitad del pago por adelantado y el resto después de que la espada estuviera terminada. Como tomaría algún tiempo forjarla, pidió información de contacto para notificar a Rent cuando la espada estuviera lista. Rent le dijo que contactara a Vivi. Mientras tanto, Vivi estaba investigando y descubrió que los zombies típicamente surgían de cadáveres y que la mayoría de los zombies perderían su razón y emociones una vez resucitados. Esto hizo que Rent, en su estado actual, fuera un caso especial. Ella no podía concluir nada sobre la situación de Rent todavía, pero pensó que aunque no estaba segura de si este zombie era realmente el Rent de antes, su conciencia parecía seguir siendo la misma, lo que la llevó a aceptar que, de hecho, era Rent. Hace años, Vivi había sido conocida como la erudita más joven de la historia. Había elegido convertirse en aventurera y fue promovida directamente al rango de plata. Durante su primer viaje de recolección de hierbas, un hombre le había dicho que trajera a Rent. Mientras estaban en el bosque recolectando hierbas, ella le pidió a Rent que le ayudara a guardar las hierbas en su bolsa. Luego, se dio cuenta de que Rent ya había recolectado toda una caja de hierbas antes de que ella terminara. Los dos se encontraron entonces con un monstruo, y Rent le dijo a Vivi que usara magia mientras él la protegía. Con un solo golpe, ella derrotó al monstruo. Rent se dio cuenta de que esta era la primera vez que Vivi experimentaba un combate real. Mientras tomaban un descanso, Vivi notó lo hábil que era Rent para recolectar hierbas. Él le dijo que, además de leer y escribir, uno necesitaba conocimiento de plantas y monstruos, y que todo lo que pudiera aprenderse, debería aprenderse porque nunca se sabía cuándo sería útil. Por primera vez, Vivi, una gran erudita, tuvo que pedirle a una persona normal como Rent que le enseñara. A partir de entonces, los dos se volvieron cercanos, y durante los siguientes 10 años, Rent continuó subiendo de nivel, mientras Vivi seguía cuidándole las espaldas. Esa tarde, Rent regresó a casa desde la tienda de herrería. La pareja de herreros le dio una espada temporal para usar. Al irse, la pareja sintió que Rent seguía siendo una buena persona. Creían que debía haber encontrado algún problema relacionado con una maldición y no quería molestarlos, por lo que no había hablado sobre ello. Sin embargo, confiaban en él lo suficiente como para hacerle armas y esperarían hasta que estuviera listo para compartir su historia. Esa noche, Rent cenó con Vivi. Ella notó que Rent no parecía tener hambre ni necesitaba comer. Sin embargo, Rent estaba decidido a seguir evolucionando hacia una forma más parecida a su yo humano. Vivi pensó que si Rent continuaba enfocándose en la caza de monstruos, no sería muy diferente de cómo eran las cosas antes. Al día siguiente, Rent entró en la mazmorra y se encontró
encontró con un hombre que luchaba con un slime. Decidió ayudar y notó que el hombre parecía ser un amateur. Luego, Rand se alejó, pensando que los aventureros que entraban en las mazmorras debían ser responsables de sus propias vidas, y si morían, era culpa suya. No quería involucrarse con este hombre, temiendo que pudiera ser una trampa para engañar a los rescatadores y robar sus pertenencias. Entonces, el hombre corrió hacia él, pidiéndole ser su compañero de equipo. El hombre explicó que era un nuevo aventurero y no podía luchar adecuadamente contra los monstruos. Originalmente había sido un cocinero con un trabajo estable, pero debido a deudas, había decidido arriesgarlo todo entrando en la mazmorra para pagarlas. Había pedido unirse a otros equipos, pero había sido rechazado, por lo que ahora estaba solo en la mazmorra. Sin embargo, Rand aún se disculpó, explicando que no estaba disponible para ayudar. Sentía que, a menos que el cocinero encontrara algún tesoro de alto nivel, podría no ser capaz de pagar su deuda. Justo cuando el cocinero estaba a punto de rendirse, Rand inesperadamente le dijo que lo siguiera y le ayudara a llevar sus cosas. Rand entonces notó la herida en la mano del cocinero, lo que desencadenó algunas emociones extrañas en él. Aunque todavía sentía que algo no estaba bien, Rand eligió seguir al cocinero. Lo llevó a un pasaje secreto que había descubierto anteriormente. Una vez dentro, Rand se dio cuenta de que el dragón realmente se había ido. Mientras examinaba el entorno, el cocinero inesperadamente encontró otro pasaje secreto. Pensó que si lo informaba al gremio, podría ganar una buena suma de dinero, pero no tenía intención de tomar crédito por el descubrimiento de Rand. Rand lo alentó a tomar el crédito y no contenerse, ya que Rand quería ir más profundo en la mazmorra. Los dos finalmente encontraron una habitación vacía, y Rand notó un círculo mágico en el suelo. Sin embargo, el cocinero no lo vio y pisó el círculo, lo que hizo que fuera teletransportado. Rand inmediatamente se dio cuenta de que era un hechizo de teletransportación y temía que el cocinero hubiera sido enviado a un lugar peligroso. Seguro de que ahora podía manejar el peligro, Rand lo siguió y fue teletransportado a otra habitación, donde encontró al cocinero inconsciente. Cerca había un esqueleto masivo que Rand reconoció de inmediato como el jefe de la mazmorra. Desenvainó su espada y se apresuró a atacar, pero sus golpes no causaron ningún daño. Incluso después de mejorar la espada con magia, los ataques seguían sin efecto. No había salida, así que Rand se dio cuenta de que la única forma de salir era derrotar al jefe. Sabía que no tenía más remedio que usar magia sagrada, aunque temía que la espada no aguantara por mucho tiempo. Mejoró la espada con magia sagrada y golpeó, rompiendo la pierna del jefe. Esto le dio la oportunidad de dar el golpe final. Después, el cocinero se despertó y vio a Rand. Rand usó magia sagrada para curar al cocinero y le dio la piedra mágica que dejó caer el jefe. Rand estaba seguro de que la piedra sería suficiente para ayudar al cocinero a pagar sus deudas. Sin embargo, tenía algunas condiciones para el cocinero. Rand le contó sobre su condición y le explicó que no podía unirse al gremio debido a su apariencia actual, por lo que le pidió al cocinero que vendiera la piedra mágica por él. La segunda condición era que Rand quería comer gratis en el restaurante del cocinero. Rand entonces llevó al cocinero a la salida de la habitación. Efectivamente, el cocinero no había visto el círculo de teletransportación en la pared antes, pero cuando tomaron una ruta diferente, el cocinero pudo salir de la habitación. Rand se tomó un tiempo para examinar el entorno antes de regresar. Una vez que llegaron a la ciudad, el cocinero llevó a Rand a su restaurante. La esposa del cocinero se alegró mucho de ver que su esposo estaba a salvo. El cocinero le contó sobre la ayuda que Rand le había brindado, aunque su esposa aún estaba preocupada de que su esposo pudiera haber sido engañado. El cocinero la tranquilizó, hablando muy bien de Rand y explicando que el único costo era que Rand podía comer gratis en su restaurante. El cocinero se presentó como Loras y su esposa como Isabel. Ambos se inclinaron para agradecer a Rand y le preguntaron su nombre. Rand le dijo a Loras su nombre y le pidió que lo mantuviera en secreto. Luego, Rand regresó a la casa de Vivi y fue entonces cuando comenzó a experimentar síntomas extraños. Su visión se fue nublando gradualmente, pero logró entrar. Vivi le preguntó dónde había puesto la carta de los ancianos del imperio, pero Rand de repente se acercó y la abrazó. Luego, la máscara se desvaneció parcialmente y Rand mordió el hombro de Vivi. Ella rápidamente lo apartó y al darse cuenta de que aún tenía su conciencia intacta, usó magia para someterlo. Rand se despertó y se disculpó de inmediato con Vivi por lo ocurrido. Vivi le dijo que no se preocupara, que estaba bien, y le pidió que explicara lo que había pasado. Rand le contó que había encontrado a un hombre en la mazmorra y comenzó a sentir un hambre inusual por él. Sin embargo, Rand apartó esas emociones y regresó a casa, donde encontró a Vivi también muy apetecible. Esto lo llevó a ser abrumado por sus instintos y morderla. Vivi había predicho parcialmente este resultado, ya que Rand seguía siendo un zombie que ansiaba carne y sangre humana. Rand luego pidió ver la herida de Vivi e intentó usar magia sagrada para sanarla. Después de un intento, el dolor de la herida de Vivi desapareció, pero la cicatriz permaneció. Rand se esforzó por usar la magia una
una vez más, y esta vez la herida desapareció por completo. Bibi luego notó que la máscara de Rent había cambiado. Ahora podía cambiar la máscara a dos formas, una que cubría sus ojos y otra que cubría su boca. Parecía que la máscara tenía su propia voluntad y Rent podía controlarla. Sin embargo, cuando Bibi intentó quitarla, no pudo. Bibi se dio cuenta entonces de que Rent había evolucionado a una nueva forma, un semidemonio, que era esencialmente un vampiro de menor categoría. Rent no sabía cuándo había evolucionado, ya que no hubo cambio cuando derrotó al jefe esquelético. Es probable que haya cambiado después de morder a Bibi. Bibi no podía explicar exactamente por qué Rent había evolucionado a un semidemonio, pero tenía una teoría. Originalmente, Rent había sido un esqueleto y luego evolucionó a un zombie. Pero los zombies no eran la única evolución posible para los esqueletos. Había informes de otras formas como caballeros esqueleto o arqueros. Así que era posible que la evolución se basara en los deseos del individuo. Rent siempre había tenido la creencia de que debía convertirse en algo más humano. Rent se preguntaba por qué había evolucionado a un semidemonio y no a un vampiro completo. Bibi sugirió que el proceso de evolución era similar a subir de nivel en el gremio de aventureros. No podía saltarse etapas, sino que tenía que subir de nivel gradualmente. Rent creía que si continuaba presionando para evolucionar, eventualmente se convertiría en un vampiro y de allí en un humano. Bibi podía garantizar que se convertiría en un vampiro, pero no estaba segura de si podía convertirse en humano después. Las evoluciones futuras no vendrían simplemente de derrotar monstruos ordinarios. Pero por ahora, estas eran solo sus teorías, y Rent debía proceder lentamente, con Bibi apoyándolo lo mejor que pudiera. Bibi luego quería realizar un experimento en Rent. Planeaba dibujar su cuerpo actual para observar futuros cambios, y si era posible, quería pedirle un trozo de su carne. Si Rent sentía algún dolor, tenía anestesia disponible. También tenía la intención de probar otros experimentos. Rent, sin embargo, quería posponerlo hasta el día siguiente, ya que ya era tarde. Al día siguiente, Rent descubrió que la espada que había tomado prestada del herrero estaba rota, así que la llevó a la forja para disculparse. El herrero le dijo que no rompiera la espada así, ya que los materiales eran escasos. Rent explicó que había encontrado al jefe esquelético gigante en un área oculta de la mazmorra. El herrero simpatizaba con Rent y quería ayudarlo a seguir explorando el área oculta, ya que no quería que Rent fuera abandonado como antes. Le ofreció a Rent otra espada, mejor, ya que Rent era un amigo cercano. En el camino de regreso a la mazmorra, Rent notó que Loras y su esposa estaban comprando suministros para reabrir su restaurante. En los días siguientes, Rent ayudó a Bibi con sus experimentos. Aunque Rent no entendía muy bien la alquimia, estaba algo aprensivo sobre los experimentos que Bibi podría realizar en él. Rent intentó beber algo del veneno que Bibi había preparado y no pareció afectarle en absoluto. Sin embargo, las pociones de recuperación y las medicinas beneficiosas sí funcionaron en él. Rent no sentía sueño ni fatiga, pero experimentaba un creciente deseo de carne y sangre humana. Bibi luego le dio a Rent un vial con su sangre para que bebiera cuando estuviera al borde de perder el control. Solo una gota ayudaba a calmar su hambre significativamente. A la mañana siguiente, Rent mencionó que quería ir al gremio para tomar una misión. Sin embargo, Bibi señaló que en su estado actual llamaría la atención. Aunque Rent era un aventurero de rango bronce, el gremio tenía una alta opinión de él debido a sus contribuciones significativas y vasto conocimiento. El gremio había considerado ofrecerle un puesto, pero como Rent no tenía intención de retirarse, no habían hecho una propuesta formal aún, pero ahora Rent sabía que para subir de nivel necesitaba logros. La forma de obtener logros era tomando misiones él mismo, así que Bibi tuvo otra idea. Rent podría usar una identidad diferente para comenzar a subir de nivel desde cero. Rent entonces fue al gremio y buscó a Sheila, la recepcionista con la que tenía más cercanía. Cuando la encontró, Rent solicitó registrarse como aventurero. Mientras preparaban el papeleo, Rent se llenó de nostalgia por hace 10 años, cuando había comenzado su carrera. Sin embargo, su objetivo actual seguía siendo el mismo que en el pasado. Rent decidió usar su antiguo nombre, pero cambió su apellido. Sheila se sorprendió un poco por el nombre Rent, ya que el Rent que ella conocía había desaparecido hace unos días. Rent explicó que era un pariente de Bibi y que actualmente vivía en su casa. Sheila había oído rumores sobre alguien que se había mudado a la casa de Bibi recientemente. Luego, procedió a manejar el papeleo, y Rent sintió que decirle que era pariente de Bibi era la elección correcta, ya que no quería que Bibi se viera envuelta en rumores negativos. Rent entonces recibió su insignia de aventurero y se dirigió a la mazmorra. En el camino, se encontró con una joven pareja de aventureros y pensó que podrían manejar las cosas por sí mismos. Si hubiera sido él en el pasado, habría ido a guiarlos y ayudarlos, pero ahora, como recién llegado, no quería atraer demasiada atención. Rent decidió dirigirse hacia su pasaje secreto antes de que
alguien más lo descubriera. Al entrar en la sala de teletransportación, se adentró más en la mazmorra y llegó a una sala de piedra que parecía ser el espacio vital de alguien que había vivido allí, ya que había un esqueleto adentro. De repente, apareció una chica con una capa y le preguntó qué estaba haciendo allí. Ella asumió que Rent estaba allí para robar algo y de inmediato lanzó un ataque contra él. Afortunadamente, como Rent era un semidemonio, solo sus pertenencias fueron quemadas y su cuerpo sufrió solo heridas menores. La chica entonces se dio cuenta de por qué Rent había podido llegar a este lugar. Entendió que lo había malinterpretado, así que se acercó y se disculpó con Rent. Decidió darle su capa y le pidió que nunca le contara a nadie sobre este lugar, ya que era muy importante para ella. A cambio, ella le dio un mapa mágico que registraría automáticamente los lugares que Rent había visitado. Después de su acuerdo, la chica teletransportó a Rent fuera de la mazmorra. Rent entonces regresó a casa y le contó a Vivi sobre su encuentro. Ella comentó que parecía que él estaba maldito, siempre involucrado en situaciones extrañas. En cuanto al mapa, Vivi no podía sacarle mucho provecho, así que Rent intentó canalizar mana en él. Efectivamente, el mapa se iluminó y comenzó a dibujar un camino detallado a través de la mazmorra, incluso marcando las posiciones de otros en la mazmorra. Vivi consideró que el mapa era extremadamente valioso, comparable a un tesoro nacional. Rent intentó ver si el mapa registraba otras mazmorras, pero parecía que no estaba completamente detallado para otras áreas. Recordó que la chica había dicho que el mapa solo registraría los lugares que había visitado. Rent también quería comprobar si la capa estaba maldita, y Vivi confirmó que la capa era especial. Tenía alta resistencia a la magia, y las armas ordinarias no podían penetrarla. Rent decidió regresar a la sala al día siguiente, ya que la chica solo le había prohibido contarle a otros sobre el lugar, no visitarlo. Aunque sabía que la chica no quería que los forasteros se entrometieran, quería regresar y verla de nuevo. Sin embargo, al día siguiente, cuando Rent intentó encontrar el pasaje secreto, estaba bloqueado. El mapa ya no mostraba la ubicación, así que Rent se dio cuenta de que la chica había sellado el pasaje para evitar que la encontrara de nuevo. Mientras tanto, Sheila en el gremio estaba preocupada por Rent, ya que no había oído nada de él en un tiempo. Rent regresó inesperadamente y le dijo a Sheila que quería tomar una misión para derrotar orcos. Ella no recomendó esta misión para un nuevo aventurero, pero Rent estaba seguro de que tenía suficiente experiencia luchando contra orcos. Poco después, Rent regresó con 3 piezas de carne de orco en su bolsa mágica para completar la misión. Sheila luego le pidió a Rent que se quedara un momento. Rent, ahora habiendo atraído la atención de otros aventureros, fue notado porque, a pesar de ser un recién llegado, ya había sido capaz de derrotar orcos. Sheila luego regresó y le preguntó a Rent si quería tomar el examen de ascenso, y por supuesto, Rent quería hacerlo con entusiasmo. Esa noche, Vivi le preguntó a Rent qué nombre había usado para registrarse como aventurero. Él reveló que había usado el apellido de Vivi porque no quería que otros hablaran mal de ella mientras se quedaba allí. Sin embargo, a Vivi no le importaban mucho esas cosas. Poco después, Rent asistió al examen de ascenso. Notó que había muchas personas allí y los que podían leer fueron enviados a tomar el examen escrito. Estas pruebas no fueron un desafío para Rent, ya que eran demasiado fáciles para él. Se dio cuenta de que muchas personas habían venido al examen, incluida la chica novata que había conocido antes. Después de las pruebas escritas, muchas personas tuvieron que irse, mientras que Rent obtuvo una puntuación perfecta. Sheila luego vino a informar a Rent que para el examen práctico tendría que completar una misión para el gremio. Rent fue emparejado con 2 novatos, Rai y Laura, a quienes había conocido antes. Después de las presentaciones, el gremio les asignó una tarea. Todos los equipos tenían que llegar a una ubicación en el mapa de la mazmorra. No había reglas, por lo que podían hacer lo que quisieran. El equipo que llegara primero al destino recibiría una recompensa. Todos se dieron cuenta de que esto era una carrera. Luego fueron llevados a la entrada de la mazmorra, que era diferente a la que Rent estaba acostumbrado. Él le dijo a Rai y Laura que fueran a comprar un mapa porque el mapa proporcionado por el gremio había sido publicado hace 15 años, por lo que el diseño real podría haber cambiado. Rent fue a una tienda cercana a comprar un mapa, y como el mapa completo era caro, pidió solo el mapa del primer piso. De hecho, el mapa que compró era bastante diferente al proporcionado por el gremio. El dueño de la tienda aconsejó a Rai y Laura que escucharan a Rent, ya que parecía experimentado. Rent también les informó que el gremio les había dado intencionalmente un mapa viejo como un desafío y que el gremio era bastante malicioso. Los 3 entonces entraron en la mazmorra y se encontraron con un grupo de esqueletos. Rai y Laura inmediatamente mostraron que no eran débiles, lo que hizo que Rent se diera cuenta de que eran capaces y sabían cómo cooperar bien. Después de lidiar con los esqueletos, Rent descubrió una bolsa que tenía un olor muy fétido, probablemente usada para atraer a los monstruos. Luego notó una emboscada adelante e identificó al enemigo como humanos. Rent se acercó cuidadosamente y bloqueó un ataque del emboscador oculto.
mundo. Dejó a esta persona a Ray mientras él lidiaba con otros dos, un espadachín y un mago. Ray parecía estar luchando más con el espadachín, así que Laura usó magia para inmovilizarlo, y Ray luego lo empujó contra una pared, permitiendo que Laura le arrojara piedras. Ray pronto se dio cuenta de que estos también eran participantes en el examen y habían intentado emboscarlos para que fallaran la prueba, ya que los examinadores habían dicho que podían usar cualquier medio necesario. Rent luego les dijo a Ray y Laura que las mazmorras eran impredecibles y que necesitaban ser extremadamente cautelosos. Mientras continuaban, Rent ordenó a alguien que se escondía en las sombras que saliera y limpiara. Una figura con una capa dio un paso adelante y resultó que todos eran personas enviadas por el gremio para hacer que el examen fuera más difícil para los participantes. Mientras tanto, el maestro del gremio informó a Sheila que encontraba a Rent sospechoso porque alguien nuevo tenía una fuerza tan formidable. Quería que Sheila informara todo lo que pudiera sobre Rent. El grupo de Rent había llegado ahora a la sala del jefe, pero otro equipo llegó primero y quería pasar. Rent vio que estaban tratando deliberadamente de provocar una pelea, así que desenvainó su espada para intimidarlos. Ellos retrocedieron, sabiendo que era mejor no causar problemas. Rent entonces les permitió pasar primero, pero no mucho después, el otro equipo salió corriendo de la mazmorra. Rent quería mostrarle algo a Ray y Laura, y tan pronto como el otro equipo salió corriendo, fueron escoltados por el personal del gremio. Rent les dijo a Ray y Laura que no morirían en este examen, pero aún era una lección. Si no puedes ganar, es mejor retirarse que luchar imprudentemente. Cada aventurero enfrentaría un choque aterrador en algún momento, y si podían levantarse después de ese choque, eso era lo que determinaba qué tan fuerte era un aventurero realmente. Ria entendió y decidió seguir a Rent a la sala del jefe. Tan pronto como entraron, los dos descubrieron que el jefe era un slime de alto nivel, lo que explicaba por qué el grupo anterior no podía superarlo. Rent explicó que todavía había una forma de derrotarlo, pero dado que habían encontrado al jefe, quería probar su fuerza. Creía que para volverse más fuerte, uno tenía que enfrentarse a batallas difíciles para superar sus habilidades. Ray, como el vanguardia, avanzó y esquivó bien el ataque. Sin embargo, no pudo golpear el núcleo del slime. Inmediatamente, Ray fue lanzado hacia atrás. A pesar del dolor intenso, Ray se obligó a mantenerse en pie para darle tiempo a Laura para lanzar un hechizo. En esta batalla, Laura era la clave para derrotar al slime, y Ray necesitaba ganar tiempo. Antes de entrar, Rent ya había discutido la estrategia con ellos, así que procedieron según lo planeado. Rent creía que si se desempeñaban bien, podrían derrotar al jefe, pero les ayudaría un poco para evitar que resultaran gravemente heridos. Una vez que Laura terminó de lanzar su hechizo, dio la señal para que todos se retiraran. Usó bola de fuego para atacar al slime, que era débil al fuego debido a su naturaleza acuosa, inclinando la balanza a favor del grupo de Rent. Esta fue la primera vez que los dos novatos habían derrotado a un jefe, y los materiales del slime podían venderse por mucho dinero, así que decidieron quedarse y recolectarlos, sin tener en cuenta a los otros participantes que habían pasado. Laura se dio cuenta de que llegar primero a la meta no importaba mucho. Mientras llegaran dentro del tiempo permitido, aprobarían el examen. Además, había muchas trampas adelante, así que podían dejar que los demás actuaran como señuelos mientras ellos avanzaban con seguridad hacia la meta. Ray también entendió que el gremio había configurado estas trampas para ayudar a mejorar las habilidades de los aventureros. Sin la fuerza y la mentalidad correcta, serían fácilmente derrotados por los monstruos. Para su sorpresa, fueron el primer equipo en completar el desafío. Los dos novatos se habían vuelto más sabios al hacer que alguien en el gremio verificara sus identidades antes de confiar en ellos. La recompensa no fue nada especial, solo un ascenso inmediato al siguiente rango y algunas pociones curativas. Después de completar el examen, Rent les dijo a los dos novatos que lo siguieran. Como ninguno de ellos había estado nunca en el segundo piso de la mazmorra, quería mostrarles el lugar. Se sorprendieron al descubrir que el segundo piso tenía luz solar y diferentes tipos de plantas. Este era el lugar donde tendrían que luchar si continuaban siendo aventureros, por lo que necesitaban estar mentalmente preparados desde el principio. El viaje de regreso al gremio fue agotador, ya que el gremio todavía tenía trampas configuradas para probarlos, pero Rent y su grupo lograron pasar. Después de entregar su certificación a Sheila, los tres fueron ascendidos a aventureros de rango cobre. El hermano menor de Sheila, que los había estado observando durante el examen, también vino a confirmar su progreso. El gremio no solo evaluaba a los participantes según su fuerza, sino también según su carácter. En su caso, recibieron puntajes perfectos en ambos aspectos. Rent luego se enteró de que Ray y Laura habían desafiado a sus familias para convertirse en aventureros, lo que le recordó a su propio pasado. Al final del día, Rent y los dos novatos tuvieron que despedirse. Rent tenía su propio camino que seguir, y ellos también. Les deseó lo mejor, pero les recordó que un maestro por un día es un maestro para toda la vida, por lo que nunca olvidarían las lecciones que les enseñó ese día. Cuestionó por qué saldrían
saldría tan pronto después de acordar evitar el gremio por un tiempo. En realidad, Rent había ido a la tienda del herrero para probar un arma. La espada que había encargado finalmente estaba lista. El herrero, familiarizado con las preferencias de Rent, había ajustado el diseño para facilitar su uso. Además, el arma estaba imbuida con resistencia a la magia sagrada, como se había solicitado, lo que la hacía confiable para cualquier uso. Primero, Rent la probó con su poder mágico. El herrero estaba asombrado de cuánto había aumentado el poder mágico de Rent. Luego, probaron la fuerza física y la magia sagrada. La espada demostró su calidad, resistiendo poderosos golpes infundidos con magia sagrada sin sufrir daños. Además, cuando Rent usó magia sagrada para cortar un tronco de madera, el trozo cortado comenzó a brotar hojas. Divertido, el herrero decidió plantar el trozo, curioso por ver si algo inusual crecería de él. Curioso acerca de la capacidad de Rent para usar magia sagrada, el herrero preguntó sobre su origen. Rent explicó que solía reparar santuarios abandonados, lo que podría haberle valido una bendición de los dioses. Rent también quería probar la combinación de 3 tipos de magia: poder mágico, energía física y magia sagrada, para ver si amplificaba sus efectos. El herrero le advirtió en contra, ya que dicha fusión era rara y podría ser peligrosa. Si el intento fallaba, el cuerpo de Rent podría incluso explotar. Aún así, Rent quería intentarlo, creyendo que podría convertirse en una nueva carta de triunfo que lo acercaría a su sueño de convertirse en un aventurero de alto rango. A regañadientes, el herrero le entregó a Rent una espada diferente para probar, sin querer arriesgarse a dañar la recién forjada. Rent comenzó canalizando energía mágica en la espada, mientras reforzaba su cuerpo con energía física. La sensación era extremadamente incómoda, como si forzara demasiado en un recipiente ya lleno. Después de soportar la tensión por un tiempo, Rent desató un golpe que convirtió todo el tronco de madera en polvo. Eso fue solo una prueba. Esta vez, planeaba agregar magia sagrada a la mezcla. Decidido a convertirse en un aventurero de alto rango, Rent canalizó todo su poder mágico, energía física y magia sagrada en la espada, circulando la energía por su cuerpo. Observando desde la distancia, el herrero se puso nervioso e instó a Rent a detenerse. Sin embargo, Rent continuó y finalmente desató un golpe imbuido con las 3 energías combinadas. El tronco se transformó en una esfera y la espada se desmoronó en polvo, incapaz de soportar la fuerza combinada de las 3 energías. Rent se dio cuenta de que la fusión de estas energías causaba la desintegración estructural del objeto contactado. El herrero le aconsejó a Rent no usar esta técnica con frecuencia. A pesar de que la espada era resistente a la energía sagrada, no pudo soportar la fuerza combinada que Rent había desatado. Recordando la experiencia cercana a la muerte de un poderoso golpe que le había dado una chica que había enfrentado anteriormente, Rent preguntó si podía usar esta técnica en situaciones donde se enfrentara a un oponente abrumadoramente fuerte. El herrero no pudo dar una respuesta definitiva, pero sugirió fabricar un lote de espadas para que Rent las usara como herramientas desechables. Después de este incidente, Rent se dio cuenta de que para alcanzar un rango más alto, también necesitaría equipo superior. Mientras caminaba por la carretera, Rent vio a alguien suplicando desesperadamente a un aventurero que aceptara una misión fuera de la aprobación del gremio. Sin embargo, el aventurero se negó, temiendo repercusiones del gremio. Al ver esta injusticia, Rent se acercó y le dio algunas monedas de plata al aventurero, despidiéndolo, antes de aceptar la solicitud del joven por sí mismo. Cuando Rent preguntó sobre la naturaleza de la misión, el joven explicó que involucraba eliminar al Señor del Lago. Sin embargo, los detalles sobre esta entidad eran escasos y solo podían descubrirse al llegar. El joven, visiblemente exhausto, llevó a Rent a su aldea. Comprendiendo la fatiga de pasar todo un día buscando ayuda, Rent dejó que el hombre descansara. Antes de dirigirse al lago, Rent quería informar a Vivi sobre la aldea. La aldea estaba ubicada hacia el este, donde se celebraban festivales inusuales. Recientemente, había surgido una leyenda sobre sacrificar doncellas al Señor del Lago. Para salvar a la aldea de la calamidad, se veían obligados a ofrecer una hermosa doncella con energía mágica a la entidad. Intrigados, Rent y Vivi decidieron investigar a la criatura responsable de consumir a tantas mujeres jóvenes. La próxima víctima era la hermana del joven, lo que lo había llevado a buscar ayuda desesperadamente. Rent creía que la situación podría no requerir enfrentar al Señor del Lago. Quizás rescatar a la chica sería suficiente sin arriesgar una batalla directa. Al llegar a la aldea, Rent observó su desolación. La pérdida de muchas mujeres jóvenes había agotado la vitalidad de la aldea. Rent notó que las mujeres traían vida a los hombres, y su ausencia dejaba a los aldeanos desmotivados para trabajar. La hermana del joven era una chica sensata. Al saber que su hermano había buscado ayuda para salvarla, se negó rotundamente, temiendo que pondría en peligro a la aldea y a su hermano. Además, la apariencia monstruosa de Rent hizo que dudara de su fiabilidad. Al oír sus duras palabras, Rent se sintió profundamente
gravemente herido. En última instancia, ella rechazó cualquier ayuda de los aventureros, decidida a evitar enfurecer al señor del lago. Sin embargo, Rent se negó a rendirse, ya que ya había aceptado la solicitud de su hermano. La chica, sin otra opción, invitó de mala gana al terco aventurero a su hogar, pero le prohibió interferir. El ritual de sacrificio estaba programado para la noche siguiente. Al ver la resignación de la chica, Rent se dio cuenta de que razonar con ella sería inútil. El joven, lleno de amor por su hermana, juró evitar su sacrificio a toda costa, incluso si eso significaba enfrentarse a la ira de los aldeanos. Al oír esto, Rent prometió hacer todo lo posible para ayudar, pero primero necesitaba recopilar información. A la mañana siguiente, mientras se realizaban los preparativos para el festival de sacrificio, Rent investigó sobre el señor del lago. Notó un grupo de mercaderes sospechosos vendiendo bienes a los aldeanos específicamente para el festival. Al ver a Rent como un forastero, los mercaderes le advirtieron que no presenciara la ceremonia, afirmando que el señor del lago estaba enfurecido. Sintiendo que algo andaba mal, Rent fingió obedecer. Por la tarde, comenzó la ceremonia de sacrificio. Los aldeanos, llenos de tristeza, deseaban que la joven se reencarnara en una vida mejor en lugar de soportar la dureza de su vida actual. Su hermano había intentado persuadir a los aldeanos para que la dejaran escapar, pero sus súplicas fueron en vano. Los aldeanos temían que si el señor del lago se enfurecía, podría destruir toda la aldea. Como resultado, se resignaron a sacrificar a la joven. Al llegar la noche, todos los preparativos para el ritual estaban completos. Rent, habiendo terminado su investigación, informó a la joven sobre su plan para salvarla. La alentó a resistir en lugar de rendirse, recordándole que no dejara que los esfuerzos de su hermano fueran en vano. Al escuchar este consejo sincero, la joven encontró una nueva motivación para seguir luchando por su vida. El ritual procedió como de costumbre. Rent y el hermano actuaron como los barqueros, llevando a la joven a encontrarse con el señor del lago. Al acercarse al centro del lago, una densa niebla los envolvió, pero algo parecía extraño. El señor del lago apareció como una criatura similar a un pulpo gigante, pero estaba sin vida. Al darse cuenta de que esto era solo una ilusión, Rent expuso a los culpables detrás del engaño. Gracias a un objeto especial de Vivi, Rent pudo caminar sobre el agua. Saltó directamente a través de la criatura fantasma y descubrió que los mercaderes que vendían bienes para el festival de sacrificio eran los autores intelectuales. Confiados en que Rent era débil e incapaz de contraatacar, lanzaron un ataque. Rent rápidamente volcó su bote y llevó a los criminales de regreso al pueblo para ser juzgados. Los hermanos explicaron la verdad a los aldeanos. Las jóvenes que anteriormente habían sido ofrecidas como sacrificios estaban vivas, encarceladas en otro lugar para ser vendidas a tierras extranjeras con fines de lucro. Con la misión resuelta, Rent se preparó para irse. La joven, ahora agradecida con su salvador, lo invitó a quedarse unos días. Sin embargo, Rent declinó, diciendo que alguien lo esperaba. Al darse cuenta de que no podía convencerlo de quedarse, la joven corrió tras él y le dio un beso de despedida a través de su máscara, lleno de emoción sincera y una promesa de volver a encontrarse. Después de este incidente, Rent concluyó que los aventureros desaparecidos no estaban relacionados con estos criminales. Regresó a casa para informar todo a Vivi, agradeciendo sus zapatos para caminar sobre el agua por facilitar la tarea. Unos días después, Rent finalmente visitó el gremio para tomar otra misión. Allí, notó un trabajo que ofrecía una sola moneda como recompensa. Estas misiones generalmente se consideraban trabajo de caridad y rara vez eran aceptadas. Sorprendentemente, los aventureros allí estaban dispuestos a aceptarlas, viendo la aventura no solo como una forma de ganar dinero, sino también de ayudar a otros. Rent conoció a Sheila, quien se ofreció a ayudarlo a encontrar misiones más ligeras si lo deseaba. Intrigado por la misión de una moneda, Rent decidió aceptarla. La tarea involucraba recolectar una flor que solo florecía cerca de pantanos venenosos. La flor tenía una leyenda romántica asociada con ella que Rent había escuchado antes, pero en este caso se necesitaba para hacer medicina. El cliente era una joven que deseaba usar la flor para salvar a alguien importante para ella. Rent llegó a la casa de la joven y cuando estaba a punto de llamar, el pomo de la puerta se rompió. Usando gelatina de limo, lo arregló antes de encontrarse con la joven. Al confundirlo con un cobrador de deudas, ella se asustó al principio. Rent aclaró que era un aventurero. Los niños en la casa estaban fascinados con Rent, pero la joven, que parecía ser su cuidadora, les advirtió severamente que no se acercaran a individuos sospechosos. Aunque sus palabras no estaban dirigidas específicamente a Rent, él estuvo de acuerdo con su sentimiento, aconsejando a los niños que nunca confiaran en extraños. Rent luego le pidió a la joven que hablara libremente con él. Ella se presentó como Eliza y explicó la situación en detalle. Eliza llevó a Rent a conocer a la monja que supervisaba el orfanato. La monja estaba enferma, dejando a Eliza a cargo de los niños en su lugar. Debido a su pobreza, no podían pagarle mucho a Rent. La monja asumió que Rent había venido para completar
completar una tarea de limpiar el sótano del orfanato, ya que Eliza no le había contado todo. Más tarde, Eliza se reunió en privado con Rent y reveló que la enfermedad de la monja fue causada por el uso excesivo de magia sagrada. La cura requería la flor del pantano para crear una medicina. Eliza no le había dicho a la monja sobre su condición porque temía que la monja dejara el orfanato, fuera reemplazada por otra persona y se resignara a morir. Rent decidió asumir la misión, sabiendo que si no lo hacía, Eliza arriesgaría su propia vida para obtener la flor. Rent decidió revisar el sótano para encargarse de los monstruos mencionados por la monja. Una vez que descendió, descubrió que las criaturas eran simplemente ratas. El líder del grupo de repente se lanzó hacia él, mordiéndole la mano. Inesperadamente, la rata se volvió negra y comenzó a obedecer las órdenes de Rent. Rent más tarde le preguntó a Vivi sobre el incidente. Ella explicó que había desarrollado la habilidad de crear esbirros. Ella alentó a Rent a mantener a la rata como mascota. Cuando la rata mordió la mano de Vivi, parecía gustarle su sangre también. Divertida, Vivi decidió nombrar a la rata Edel y planeó usarla para pequeños experimentos. La rata parecía encariñada con Vivi y se comportaba obedientemente. Esa noche, Rent se aburrió ya que no podía dormir. Vivi se ofreció a cocinar algo para él. Sabía que Rent planeaba visitar el pantano venenoso cercano, un lugar que se rumoreaba albergaba una criatura semidragón. Rent expresó confianza en manejar la situación, ya que había comprado agua bendita para repeler a la criatura, aunque admitió que no era una solución infalible. Mientras comían, Rent se dio cuenta de que podía saborear la comida nuevamente. Vivi reveló que había mezclado un poco de su sangre en el plato para mejorar su sentido del gusto. Al día siguiente, Rent llegó al pantano. El cochero estaba programado para recogerlo esa tarde. Aunque el área era peligrosa, algunas plantas únicas que crecían allí atraían a los visitantes. Mientras atravesaba el pantano, Rent se encontró con un grupo de goblins. Estos goblins eran mucho más fuertes que los que se encontraban en las mazmorras debido al duro entorno, que había agudizado su inteligencia y tácticas de manada. No obstante, Rent los eliminó rápidamente con facilidad. Continuando su viaje, Rent inesperadamente cayó al agua y se encontró con un pez gigante. Se encargó rápidamente de la criatura, mientras Edel observaba desde el margen. Mientras tanto, Sheila visitó a Vivi y discutió sobre los criminales que Rent había capturado anteriormente. Sheila se preguntó por qué Rent aspiraba a convertirse en el aventurero de mayor rango. Vivi admitió que nunca le había preguntado a Rent sobre sus motivaciones, ya que los aventureros generalmente evitaban indagar en el pasado de los demás. Sheila expresó preocupación por Rent en su misión actual, pero Vivi confiaba en su capacidad para manejarla. En el pantano, Rent comenzó a arrepentirse de haber comprado agua bendita barata. El semidragón lo encontró y lo arrinconó. Rent esquivó sus ataques venenosos y contraatacó, pero tanto sus ataques mágicos como físicos eran ineficaces. Edel entonces usó magia sagrada y saltó a la boca de la criatura, obligándola a escupirlo. Rent se dio cuenta de que el semidragón era vulnerable a la magia sagrada. Activando su propia magia sagrada, lanzó una contraofensiva. Después de esquivar los ataques de la criatura, logró decapitarla. Reconociendo la contribución de Edel, Rent colocó la cabeza del semidragón en su bolsa mágica para más tarde. Avanzando, Rent encontró el campo de flores que Alice necesitaba. Justo cuando estaba a punto de recoger las flores, se encontró con un elfo. El elfo también había venido a recoger las flores, habiendo traído equipo antiveneno y agua bendita para atravesar el pantano. Los dos se sentaron juntos para recoger flores. El elfo solo tomó una flor para su esposa, quien también estaba enferma. Rent deseó una pronta recuperación para su esposa. El elfo se presentó como Isaac y expresó interés en hacerse amigo de Rent. Isaac explicó que necesitaba a alguien que entregara regularmente las flores a su maestro, ya que no se podían conservar por mucho tiempo. Prometió revelar la identidad de su maestro si Rent aceptaba la solicitud. Rent regresó a la ciudad y buscó a Sheila en el gremio. Le pidió ayuda para manejar el cuerpo del semidragón. Sabiendo que el cadáver llamaría la atención si se procesaba en público, Sheila lo llevó a un taller propiedad de Dario, un especialista en el manejo de restos de monstruos. Dario reconoció que Rent había matado al semidragón con un solo golpe, dejando el cuerpo en gran parte intacto. Esto tendría un alto valor. Rent dejó el cuerpo con Dario y decidió visitar el orfanato al día siguiente. Sheila notó que Rent se había vuelto más fuerte, pero Rent desestimó la noción. Para él, alguien como Isaac representaba la verdadera fuerza. Rent sentía que su poder actual no provenía del esfuerzo o entrenamiento, sino de las circunstancias de su transformación en un monstruo. Al día siguiente, Rent regresó al orfanato y se reunió con Elise. Le informó que había completado la misión. Dos alquimistas que Elise había convocado examinaron la flor y la encontraron en perfectas condiciones. Planeaban usarla para curar a la monja y luego ayudar a otros con las flores restantes. Rent les entregó una bolsa de flores y los alentó a usarlas para ayudar a tantas
personas como fuera necesario. Rent luego preguntó a Elise si todavía aspiraba a convertirse en aventurera. Ella respondió que quería ser una aventurera que ayudara a otros, como él. Rent mencionó que la descendencia de Edel ahora guardaría el sótano del orfanato. También se ofreció a presentar a Elise a un maestro de magia si aún quería seguir su sueño. Elise, no queriendo depender demasiado de Rent, dudó. Rent la tranquilizó, diciendo que podría deberle una deuda que podría pagar más tarde. Esa noche, Rent le pidió a Vivi que entrenara a Elise en el futuro. Vivi lo molestó, señalando que parecía estar conociendo a muchas chicas jóvenes recientemente. Rent, sin entender nada de romance, trató de apaciguarla ofreciendo cumplidos. Vivi decidió dejarlo pasar, ya que los cumplidos estaban dirigidos únicamente a ella. A la mañana siguiente, Rent fue al gremio, donde Sheila le informó que una familia prominente había emitido una misión solicitándolo específicamente. Rent sospechaba que esta misión era de Isaac, quien trabajaba para una familia secreta. Aceptando la misión, Rent se dispuso a encontrarse con ellos. Mientras tanto, Elise informó a la monja de la verdad a través de los alquimistas. La monja se preparó para irse, pero fue detenida cuando la medicina estuvo lista. Al darse cuenta de que Rent había completado la misión, decidió quedarse para escuchar más sobre él. Rent llegó a la finca de la familia, creado usando herramientas mágicas. Compartió que cualquier persona que conquistara el laberinto sería recompensada con otra herramienta mágica de la familia. Su único consejo para Rent fue: no confíes en el sol. Rent se aventuró en el laberinto. A pesar de avanzar mucho, su mapa mágico no logró registrar su camino. Frustrado, decidió navegar sin él. Después de deambular un tiempo, admitió que estaba perdido. Eventualmente, se topó con un claro donde una niña estaba sentada. Ella lo invitó a continuar su camino o quedarse y tomar té con ella. Rent notó que tanto la tetera como el hervidor eran herramientas mágicas. La tetera, capaz de rellenarse infinitamente con té, se decía que valía 300 monedas de platino, suficientes para que alguien viviera cómodamente toda su vida. Rent se maravilló ante la riqueza de la familia. La niña reconoció la máscara de cambio de forma de Rent como una herramienta mágica y ofreció comprarla. Rent sabía que venderla le daría una fortuna, pero explicó que no podía quitarla, ya que era esencial para sus viajes. La niña también le advirtió nuevamente: no mires al sol. A medida que Rent continuaba por el laberinto, notó que el sol se movía de manera antinatural. Cuando arrojó una piedra hacia él, la piedra desapareció, confirmando que confiar en puntos de referencia como el sol era inútil. Después de un día de vagar, Rent finalmente llegó a la mansión. Isaac y la niña, Latour, lo saludaron, impresionados de que hubiera descifrado las reglas del laberinto. Latour se presentó y guió a Rent para discutir la misión y su recompensa. Le ofreció la oportunidad de elegir una herramienta mágica de su bóveda. Llevado al almacén subterráneo, Rent se asombró con la colección. Entre los objetos había algunas herramientas peculiares, como una pelota que rebotaba sin cesar. La atención de Rent fue captada por un avión de juguete con un sistema de control mágico. Aunque intrigado, dudó porque el juguete carecía de utilidad práctica. Latour explicó que si infundía magia en el avión, podría ver a través de su perspectiva. Sin embargo, la característica consumía una cantidad significativa de magia y tenía un alcance limitado, lo que hizo que Rent dudara en seleccionarlo. Decidiendo explorar más, se adentró más en la bóveda para examinar otras herramientas mágicas. De repente, Rent tocó accidentalmente algo, causando que varios fragmentos pequeños cercanos se fusionaran en un golem. El golem comenzó a atacar a Rent. Isaac se apresuró a encontrar algo para detenerlo y pidió a Rent que le comprara tiempo. El golem era increíblemente fuerte y Rent logró cortar uno de sus brazos. Vivi le había dicho una vez a Rent que los golems usualmente tenían un sello en la frente que se podía apuntar para desactivarlos. Sin embargo, este golem carecía de tal sello. Rent decidió usar una técnica combinada para destruirlo, pero Latour intervino justo a tiempo para detener al golem. Ella aseguró a Isaac que limpiarían el desorden más tarde y preguntó a Rent si quería seguir explorando. Mientras exploraba más, Rent descubrió un vial de sangre. Latour reveló que contenía sangre de vampiro, advirtiendo que nadie que la hubiera consumido había sobrevivido. Rent decidió llevársela, creyendo que podría ayudarlo a convertirse en un verdadero vampiro. De camino a casa, Rent también llevó el avión de juguete. Vivi lo encontró intrigante, ya que Isaac se lo había regalado a Rent. Isaac había solicitado a Rent que le entregara flores periódicamente como parte de una misión, y Rent aceptó. En cuanto al vial de sangre, ni Rent ni Vivi estaban seguros sobre las consecuencias de beberlo. Vivi admitió que no quería que Rent arriesgara su vida bebiendo la sangre. Le dijo que aunque permaneciera como medio demonio y se quedara con ella para siempre, estaría bien con eso. Sin embargo, conociendo la personalidad de Rent, estaba segura de que no escucharía. Convertirse en un aventurero de alto rango era su sueño. Después de todo, Vivi entonces recordó la pregunta anterior de Sheila y preguntó a Rent por qué quería convertirse en un aventurero de
alto rango. Rent se dio cuenta de que nunca le había contado a Bibi sus razones. Ella no había preguntado antes porque Rent había dicho una vez que los aventureros no deberían entrometerse en el pasado de los demás. Rent explicó que su objetivo era la venganza, aunque más exactamente era para prevenir tragedias. Recordó que solía vivir en una remota aldea en la montaña. A la edad de 5 años, había viajado fuera de la aldea con sus padres para comerciar. Rent también tenía una hermana mayor llamada Lynn, que anhelaba ver el mundo, aunque Rent temía encontrarse con bandidos. Lynn se burlaba de él, diciendo que nunca se convertiría en un aventurero si seguía siendo tan tímido. Lynn siempre había sido impulsiva, arrastrando a menudo a Rent a problemas, por lo que sería regañada. Pero un fatídico día, su familia fue atacada. Su madre instó a Rent y Lynn a huir. Mientras sus padres perdieron la vida, Lynn arrastró a Rent mientras huían de un lobo monstruoso. Finalmente, el lobo los alcanzó. Lynn sacrificó su vida para proteger a Rent de los colmillos del lobo. En ese momento, un guerrero llegó y luchó contra el lobo. Después de una prolongada batalla, el lobo se retiró. Rent, sin embargo, culpó al guerrero por llegar demasiado tarde. El guerrero se disculpó y llevó a Rent y los restos de su familia de regreso a la aldea. Rent le preguntó al guerrero cómo convertirse en un aventurero. El guerrero le dijo que tendría que esperar 10 años antes de registrarse y le aconsejó que entrenara en artes marciales y estudiara durante ese tiempo. El guerrero también reveló que era un aventurero de alto rango y desafió a Rent a alcanzar el mismo rango. Si Rent tenía éxito, podría buscarlo. Aunque el guerrero no especificó dónde estaría, aseguró a Rent que seguiría activo en el campo si estuviera vivo. Habían pasado 20 años desde entonces. Rent seguía estancado en el rango de bronce, pero nunca había abandonado su determinación. Quería matar personalmente al lobo que había destruido a su familia y encontrarse con el guerrero una vez más. Rent le dijo a Bibi que si se volvía extraño después de beber la sangre de vampiro, no debería dudar en eliminarlo. Rent luego bebió la sangre. Al principio, no pasó nada, lo que lo hizo sospechar que era falsa. De repente, un dolor insoportable lo abrumó. Colapsó mientras su cuerpo comenzaba a sufrir una transformación completa. Sin embargo, la voz de Bibi mantenía su mente atada. A la mañana siguiente, Rent se encontró con su amigo herrero, quien todavía estaba trabajando en forjar una mejor espada para él. Mientras tanto, Elise y los niños en el orfanato habían comenzado a soñar con convertirse en aventureros. La monja reconoció las aspiraciones de Elise y le agradeció por permitirle quedarse en el orfanato. Mientras tanto, Ray y Laura habían reclutado a Rina en su equipo. Rent, habiendo recuperado la conciencia, se reunió con Bibi. Ella quería examinar en qué tipo de criatura se había convertido Rent. Como había evolucionado con éxito, Rent había recuperado su cuerpo humano, pero ahora poseía alas en su espalda. Bibi decidió investigar más para determinar en qué tipo de ser se había convertido Rent. Su boca ahora presentaba pequeños colmillos y sus ojos se habían vuelto rojos. Sin embargo, estos cambios eran relativamente menores, lo que permitía a Rent reanudar su vida como su antiguo yo si lo deseaba. Rent luego decidió emprender un viaje para encontrar al guerrero de su pasado. Bibi expresó su disposición a acompañarlo si alguna vez necesitaba su apoyo, y con eso, la historia llega a su fin.